¿Ha oído hablar alguna vez de Frank Abagnale? Este hombre se hizo pasar por abogado, médico y piloto de avión, y consiguió trabajar en estas profesiones sin entender absolutamente nada de ellas. Incluso hicieron una película sobre él con Leo DiCaprio y Tom Hanks. Hoy quiero contarles la historia de un hombre que, comparado con Abagnale, no es más que un delincuente de poca monta, Joe Lowe. Joe Lowe no cambió de profesión, sino que llevó su estafa a un nivel mucho más alto. Logró fingir que tenía un poder y una riqueza ilimitados, que con solo una palabra podía abrir las puertas de los despachos de los ministros y de los palacios de los jeques. Fingió de tal modo que personas en los más altos cargos le creían y le permitían acceder a miles de millones de dólares, con los que vivió como verdadero Grand Gatsby. Sus fiestas estaban repletas de estrellas de primer nivel, como DiCaprio y Paris Hilton, y se parecían a las fiestas de la famosa película El Lobo de Wall Street, que por cierto fue producida por la empresa de Joe Lowe. Hoy conocerá la historia de probablemente la estafa más audaz del siglo XXI. Si le interesa saber cómo el hijo de un empresario malayo común y corriente consiguió engañar a los gobernantes de varios países y a los bancos más grandes del planeta, conozca a Joe Lowe al otro lado de la ley. Joe Lowe nació en 1981 en la ciudad de Georgetown, situada en el estado de Penang, Malasia. La familia Lowe se había mudado aquí desde Tailandia a principios de la década de 1960. Sin embargo, por su etnia, Joe era chino. Su abuelo, llamado Meng Tak, había huido del Reino del Medio en la década de 1940, cuando China cayó bajo la ocupación japonesa. Meng Tak dejó su patria prácticamente sin dinero, y cuando se trasladó a Malasia, ya era uno de los residentes más ricos de Georgetown. Oficialmente hizo fortuna invirtiendo en minas de hierro. No oficialmente se rumorea que los fondos provenían del contrabando de opio. El padre de Joe, Larry Lowe, siguió aumentando los ingresos de la familia. En las décadas de 1980 y 1990, se dedicó a la industria textil en Malasia. Además de sus responsabilidades en la empresa donde trabajaba, Larry también se encargaba de negociar cuando su empresa adquiría otras empresas más pequeñas. Para ganar más dinero de esa negociación, ideó el siguiente esquema. Larry negociaba con el dueño de la empresa un precio para venderla, y luego le ofrecía ganar entre un 10% y un 20% más si estaba dispuesto a darle una comisión por fuera de la venta. En otras palabras, Larry presentaba a sus jefes un precio inflado y se quedaba con la diferencia del precio real, transfiriendo el dinero a cuentas en el extranjero. Finalmente sus jefes lo descubrieron y lo obligaron a abandonar la empresa y vender todas las acciones que poseía. Larry ganó $15 millones con la venta de las acciones, una fortuna muy considerable para Georgetown, donde la mayoría de las familias vivían con $1,000 al mes. Sin embargo, para su hijo quería un destino aún mejor, y empezó a prepararlo para ello desde la infancia. Primero Joe fue a un colegio internacional de Georgetown, y después fue enviado al Reino Unido, al colegio privado Harrow, en el que en su época estudiaron muchas personalidades destacadas, desde Cumberbatch y Byron hasta Churchill. El éxito académico en esa institución de ese nivel abría a los jóvenes las puertas de las mejores universidades del mundo, y Larry esperaba que eso ayudara a su hijo a tener una gran carrera en el futuro. En general ayudó, pero no como Lowe padre pretendía. Una vez en Harrow, Joe se dio cuenta de que la fortuna de su familia, grande según los estándares de Penang, era en realidad muy pequeña en comparación con el resto del mundo. Aquí estaba rodeado de hijos de sultanes y jeques, cuyos padres no solo eran más ricos, sino que tenían una posición mucho más alta en la sociedad. En este contexto, Joe empezó a mostrar dotes para la mimetización social. Mientras estudiaba en Harrow, Lowe decía a todos que en realidad era un príncipe de Malasia y no el hijo de un exitoso estafador. Para reforzar su historia, incluso pidió a su padre que hablara con un amigo multimillonario para que, mientras éste estuviera ausente, Joe pudiera invitar a sus amigos del colegio a relajarse en su yate y en su mansión. Para hacer que todos creyeran que era su casa, Lowe cambió todas las fotos de la familia del propietario de la vivienda por fotos de su propia familia.
Los adolescentes de 15 o 16 años no tenían por qué comprobar si era un príncipe o no, y la farsa de Lou fue un éxito. Los demás malayos del colegio se burlaban de él, claro, pero a Joe no le importaba. Había conseguido lo que quería. Los hijos de nobles y gobernantes lo veían como uno de los suyos. Continuó con la misma estrategia en la Universidad de Pensilvania, donde ingresó tras graduarse en Harrow. Aquí se paseaba en coches lujosos alquilados, daba fiestas por decenas de miles de dólares que luego pagaba durante meses y malgastaba en el casino casi todo el dinero que le enviaba su padre. Todo ello era para sentirse a gusto entre los estudiantes más ricos e influyentes. Sorprendentemente volvió a funcionar. El rumor que venía de Harrow de que era un príncipe malayo seguía creciendo, y Lou gastaba dinero a diestra y siniestra. No hizo más que confirmar estas especulaciones. Aunque nadie sabía exactamente quién era, todos querían conocerlo porque tenía dinero y sabía cómo gastarlo de manera extravagante. ¿Y qué más podría querer la juventud dorada? Joe estaba viviendo la vida del hombre que siempre había querido ser. Sin embargo, todas estas manipulaciones e intentos de hacerse pasar por alguien que realmente no era, en aquel momento no tenían otra intención más que ganar la aceptación entre la élite. Pero una vez dentro de ese círculo, Joe empezó por fin a darse cuenta de las perspectivas que se abrían ante él gracias a ese círculo. Lou se relacionaba sobre todo con personas del Medio Oriente, los Emiratos, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, entre otros. Cuanto más se acercaba a ellos, más se daba cuenta de la cantidad de dinero que tenían. Estos países renacieron con el descubrimiento de petróleo en sus territorios. Los dólares fluían, y un pequeño grupo de personas controlaba el flujo de dinero en cada país. El objetivo de Joe era acercarse lo máximo posible a ese grupo. Para ello preguntó a sus compañeros si podía visitarlos y organizó una especie de gira por el Medio Oriente, donde intentó hacer el mayor número de contactos posible. Sin embargo, los hijos de los nobles con los que Joe había convivido en Harrow no mantenían especial contacto con él, y como en la Universidad de Pensilvania no asistían personas de ese círculo, los que accedieron a recibirlo eran en su mayoría hijos de empresarios que tenían poco o ningún contacto con la clase dirigente. Por esta razón, en la mayoría de los países no pudo conocer a nadie que tuviera alguna relación con la clase dirigente, pero tuvo un golpe de suerte. En los Emiratos Árabes Unidos consiguió conocer a Yusuf al-Otaiba, asesor de política exterior de los jeques del país. Otaiba provenía de una familia muy adinerada. Había recibido una educación de primer nivel en Estados Unidos y a los 30 años había alcanzado un éxito considerable en su carrera política. Sin embargo, su padre tenía muchos hijos, por lo que Otaiba no había recibido mucho dinero de él. Durante mucho tiempo tuvo que enfocarse en su carrera política, y cuando alcanzó una posición cercana a los jeques, se dio cuenta de cuánto mejor se podía vivir con más dinero. El encuentro entre Lou y Otaiba se produjo justo cuando este último buscaba oportunidades para multiplicar su capital existente. Joe tuvo suerte. Cuando volvió a poner en marcha su talento de camaleón social, funcionó. En la reunión recordó todo lo que le habían enseñado en la universidad. Lou se había formado como economista y lo expuso ante Otaiba, enfatizando que los acuerdos entre Oriente Medio y Asia eran muy prometedores y que el propio Joe tenía buenos contactos en Malasia para ayudar a cerrar esos tratos. Otaiba mordió el anzuelo y presentó a Lou a varias personas influyentes, entre ellas Khaldun Khalif al-Mubarak, quien dirigía el Fondo Soberano Mubadala Development. Al-Mubarak administraba decenas de miles de millones de dólares y era exactamente lo que Lou estaba buscando. Joe le dijo lo mismo que a Otaiba. Sin embargo, Al-Mubarak, que entendía más de economía, fue cauteloso con las sugerencias del joven malasio y le pidió propuestas más concretas en lugar de descripciones generales sobre cómo invertir bien en el creciente mercado asiático. Ese fue el momento clave. Lou había logrado engañar a un hombre que manejaba miles de millones. Ahora necesitaba hacer lo mismo en su país para lograr un acuerdo entre ambas partes. Así que literalmente pasó de ser un muchacho recién salido de la universidad a estar en el mundo del dinero a gran escala. El proyecto que llevaría a Joe al estrellato fue la región de desarrollo de Iskandar, un gigantesco proyecto de construcción
destinado a crear un centro financiero para competir con Singapur. Low se enteró de que la Fundación Hassan, encargada del proyecto, buscaba socios dispuestos a invertir grandes sumas de dinero. Joe se dirigió inmediatamente a ellos y les dijo que era el representante no oficial en Malasia de la Mubadala Development Foundation, que estaba dispuesta a invertir su dinero. La Fundación Hassan mostró interés y Low viajó a los Emiratos, donde se presentó ante Al-Mubarak como representante no oficial de la Fundación Hassan. En realidad Joe, como ya se habrán dado cuenta, no era nadie en estas negociaciones, pero interpretó el papel de una persona importante con tanta habilidad que le creyeron. Con la misma identidad falsa como el organizador del trato del año, también se dirigió a un político llamado Najib Razak. Low sabía que si quería tener éxito en el mundo de las grandes fortunas, necesitaría respaldo político. Razak era el candidato perfecto para ello. Low conocía bien al hijastro de Najib, Riza Aziz. Habían vivido en la misma casa y socializado la mayor parte de sus vidas, así que a Joe no le resultó difícil conseguir una reunión con Razak, que se perfilaba como el futuro primer ministro. Se acercó a Najib no tanto con una oferta, sino más bien con un ofrecimiento. Low, presentándose nuevamente con la imagen de una persona influyente, le dijo a Razak que estaba negociando un acuerdo muy grande que podría servir al pueblo de Malasia a largo plazo. Sin embargo, Joe no quería el crédito, sino que Najib se llevara todo el mérito públicamente, lo que sería bueno para su imagen política. Al final todo le salió bien a Low. Los socios del Medio Oriente confiaban en su influencia en Malasia. Los financieros malayos creían que Joe tenía buenas conexiones en el Medio Oriente, y el hombre que muy pronto se convertiría en el político más importante del país estaba en deuda con él. La ilusión que Low había creado se había materializado. Fingiendo ser un hombre importante, había convencido a los que lo rodeaban. Ahora solo tenía que encontrar la manera de monetizar su aura de poder. Como resultado del acuerdo de Iskandar, Malasia recibió $500 millones del Fondo Mubadala Development y decenas de millones más de otros fondos de Oriente Medio también interesados en el proyecto. Todos los contactos de Low, tanto en el Oriente Medio como en Malasia, ganaron millones de dólares. El propio Joe, al ser una persona no oficial en esta transacción, no recibió comisiones y se vio obligado a buscar otras formas de ganar dinero. Para ello creó una empresa en las Islas Vírgenes y entregó sus acciones al embajador Otaiba en los Emiratos, así como a varios aristócratas de Kuwait y Malasia. Low les explicó que quería agradecerles su ayuda en el acuerdo que le había dado un hombre y que estaba dispuesto a regalarles una parte de sus futuras ganancias. ¿Esto era cierto? Por supuesto que no. En cuanto estas personas aceptaron sus acciones, Joe se dirigió inmediatamente a los bancos malasios para pedir préstamos, destacando los importantes nombres de quienes eran accionistas de su empresa. De este modo, consiguió reunir unos $20 millones con los que compró varias empresas involucradas en la construcción del proyecto de Iskandar, así como los terrenos donde se iba a llevar a cabo la construcción. A continuación, creó varias sociedades offshore en las Seychelles llamadas ADIA Investment Corporation y KIA Investment Corporation. Estos nombres se eligieron para crear la ilusión de sus vínculos con la Abu Dhabi Investment Authority, o ADIA, y la Kuwait Investment Authority, o KIA, dos fondos soberanos con capitales multimillonarios. Ambas empresas tenían una sola acción al portador, es decir, para averiguar el verdadero propietario de una empresa, había que encontrar a la persona que poseía físicamente el certificado de esa acción. Estas dos empresas también adquirieron pequeñas participaciones en las empresas de construcción que Low había comprado anteriormente. Así Low creó otra ilusión. En realidad, se había limitado a pedir préstamos y comprar algunas empresas de construcción. Sin embargo, para todos a su alrededor, parecía que él, junto con sus aristócratas de Kuwait y Malasia, con el embajador emirati Otaiba, así como con algunos de los fondos de riqueza más grandes del mundo, estaba haciendo algo extremadamente inteligente y potencialmente rentable, porque tales personas y estructuras de ese calibre no podían estar equivocadas. Todo lo que quedaba ahora era encontrar una persona extremadamente rica,
pero no la más inteligente para venderle esta ilusión a un precio inflado. Este hombre resultó ser el gobernador del estado malasio de Sarawak, Taib Mahmud. Taib compró las empresas de construcción y los terrenos de Low por 5 veces su precio original, pagando al joven malasio $110 millones. Cualquier persona se habría detenido ahí, ya que esa cantidad de dinero era colosal. ¿Para qué arriesgarse a cometer nuevas estafas si ese dinero era suficiente para el resto de su vida? Sin embargo, Low no era una persona típica, ya había probado el sabor del éxito y estaba dispuesto a seguir haciendo dinero de la nada, sobre todo porque ya tenía un plan. ¿Por qué ser intermediario entre fondos cuando podía organizar su propio fondo, por así decirlo, con blackjack y escorts? Al principio intentó hacerlo a través del sultán del estado malasio de Terengganu, Misan Zainal Abidin, con quien se puso en contacto a través de su hermana, a la que Low había conocido durante el acuerdo de Iskandar. Sin embargo, el sultán cambió de opinión a último momento. Joe cambió entonces a Najib Razak, que acababa de convertirse en primer ministro de Malasia. Antes de que esto ocurriera, Low intentó por todos los medios fortalecer su relación con esa familia. Ayudó a los hijos de Razak con dinero, pagó su educación y más. Pero lo más importante es que hizo regalos a la esposa de Najib, Rosma Mansor, que tenía una gran influencia sobre el primer ministro. Razak resultó ser más flexible que el sultán. Low le explicó cómo atraería miles de millones de dólares del Medio Oriente y cómo ese dinero se invertiría luego en todo tipo de proyectos, desde energía verde y desarrollo turístico en Malasia hasta proyectos lucrativos en el extranjero. También le prometió que Kuala Lumpur se transformaría bajo el liderazgo de Najib, pero lo principal que Joe le había prometido a Razak fue ayudarle a financiar su carrera política. Le aseguró que podría desviar discretamente dinero del fondo y destinarlo a actividades necesarias para mantener el poder de Najib. Bajo el patrocinio de Razak, se creó un nuevo fondo soberano en Malasia, que se llamó First Malaysia Development Berhad, o 1MDB. Joe Low asumió la gestión, por supuesto. El primer gran negocio que Low hizo en nombre del fondo fue una empresa conjunta con la petrolera saudí PetroSaudi. La historia de cómo se involucró en esto merece un relato aparte. En cuanto Joe recibió los 110 millones por la venta de las empresas constructoras, comenzó a frecuentar los Estados Unidos, y para facilitar su vida en este asunto, utilizó los servicios de un hombre llamado Saleh Ghebreyesus. Saleh se dedicaba a organizar vacaciones para gente rica. Hacía todo por ellos, desde reservar una mesa en un restaurante hasta gestionar un jet privado lleno de modelos. Low se ganó la confianza de Saleh y empezó a preguntarle sobre sus clientes. En una conversación se enteró de que uno de ellos era el príncipe Turki bin Abdullah Al Saud de Arabia Saudita. El príncipe Turki era uno de los más de 20 hijos del gobernante de Arabia Saudita. No tuvo logros especiales ni en la política ni en los negocios. Su principal proyecto era una pequeña empresa petrolera PetroSaudi dirigida por Tarek Obaid. A través de Saleh, Joe se puso en contacto con el príncipe y comenzó a implementar su plan. Le dijo al príncipe que representaba al fondo 1MDB y que tenía influencia en la política de Malasia. Le propuso una reunión con el primer ministro Razak para discutir la posibilidad de un proyecto conjunto. A su vez le dijo a Najib que tenía estrechos contactos con la dinastía gobernante saudí, quienes estaban dispuestos a considerar la propuesta comercial y, si les convenía, invertir en ella. Finalmente Razak y el príncipe Turki se reunieron y acordaron un proyecto conjunto. PetroSaudi aportó sus activos petrolíferos, $2.500 millones en derechos de explotación en Turkmenistán y Argentina, y 1MDB invirtió $1.000 millones para llevar a cabo este desarrollo. La organización de este acuerdo quedó en manos de Tarek Obaid y Joe Low, que muy pronto encontraron un lenguaje común y una visión compartida de cómo se llevaría a cabo el desarrollo de los yacimientos. En resumen, decidieron que no era necesario desarrollar realmente los campos petroleros, y que $300 millones bastarían para simular la actividad. Los $700 millones restantes podrían ser gastados de forma mucho más divertida. Podría pasar 5 minutos explicándoles cómo lo hicieron exactamente, abrumándolos con aburridos detalles económicos, pero les ahorraré eso.
Todo lo que necesitan saber es que crearon una empresa de Seychelles llamada Good Start Ltd, con una única acción al portador. Luego convencieron a los bancos que gestionaban cuentas conjuntas para PetroSaudi y OneMDB que debían depositar $300 millones en esas cuentas conjuntas y $700 millones en Good Start Ltd, supuestamente para reembolsar un préstamo de PetroSaudi. No existía tal préstamo, por supuesto, y el dinero fue a parar a la empresa controlada por Lowe. Joe entregó aproximadamente $250 millones de esa empresa a Obaid, quien le dio la mayor parte al príncipe turqui. Lo que recibió Lowe lo gastó en una vida lujosa, también en la lujosa vida de la familia del primer ministro Razak y en sus necesidades políticas. Gastó tan despilfarradoramente, como veremos en otro capítulo, que al cabo de un año el fondo necesitaba una nueva inyección. Esta vez el primer ministro asignó $800 millones del presupuesto de Malasia, de los cuales la mayor parte también fue retirada de diversas formas hacia las cuentas de Lowe. Obviamente esto tampoco ayudó. El fondo no era rentable según todos los indicadores, lo cual no era sorprendente. Sin embargo, solo lo sabían los involucrados. En el exterior y sobre todo en los papeles, OneMDB seguía siendo una empresa exitosa casi hasta su cierre. Lowe consiguió crear ilusiones aquí también. Revaluaciones de los yacimientos petrolíferos de PetroSaudi hechas por expertos leales, informes contables de empresas dispuestas a pasar por alto muchas cosas, así como diversas maniobras económicas permitieron a Lowe hacer parecer que en los informes el fondo seguía siendo rentable. No les contaré todos los trucos que utilizó Lowe, pero les daré un ejemplo para que se hagan una idea de lo que estoy hablando. Esos $1.800 millones que se habían invertido en el proyecto conjunto con PetroSaudi, pero nunca llegaron a él, tenían que justificarse de alguna manera para que nadie preguntara dónde había ido el dinero. Naturalmente no había de dónde sacarlo, así que Lowe y su contador idearon un esquema. Se apropiaron de plataformas de perforación de PetroSaudi valoradas en $1.000 millones. Luego las vendieron por $2.300 millones a un fondo en las Islas Caimán, que no pagó con dinero, sino con acciones de su fondo. Por supuesto, las acciones no estaban respaldadas, pero en los papeles, OneMDB mostró una ganancia de $500 millones, que los complacientes contadores aprobaron con gusto. Pero en realidad, como ya se habrán dado cuenta, no se recaudó dinero, y mientras tanto, no solo el fondo, sino también el propio Lowe se estaba quedando sin dinero. Entonces Joe subió la apuesta e ideó un nuevo plan. Ideó un esquema en el que OneMDB compraría muchas empresas propietarias de centrales eléctricas, las fusionaría en una sola firma y luego la haría pública. En teoría, la salida a bolsa de una empresa de este tipo podría multiplicar por 2 la inversión inicial. En la práctica, todo se redujo de nuevo a un simple saqueo. Con el pretexto de recaudar fondos para comprar centrales eléctricas, Lowe iba a emitir bonos a 10 años por valor de $1.950 millones, y para no esperar a que se vendieran todos los bonos y conseguir el dinero inmediatamente, buscó los servicios del banco Goldman Sachs. Joe entregó los bonos al banco para que los vendiera, y recibió inmediato $1.750 millones. El banco vendería los bonos y ganaría $200 millones. Todos, excepto los tenedores de bonos, obtendrían una ganancia inesperada. Del dinero recibido, Lowe malversó inmediatamente $600 millones, y con el dinero restante empezó a comprar centrales eléctricas a un valor inflado, recibiendo comisiones ilegales de sus propietarios. Cuando se le acabó el dinero, volvió a emitir bonos por la misma cantidad, y los vendió de nuevo a Goldman Sachs. En total consiguió sacar $1.500 millones de esta estafa. Durante todo el tiempo que gestionó el fondo, Lowe consiguió robar más de $4.500 millones. La mayor parte los obtuvo gracias a Goldman Sachs, que estuvo encantado de vender los bonos del fondo, haciendo la vista gorda ante sus incomprensibles transferencias a zonas offshore, lo cual no es sorprendente. Al fin y al cabo, sus ganancias aquí eran 100 o 200 veces superiores a sus comisiones cuando acompañaban y asesoraban tales procesos. Joe primero lavó el cerebro a todos con su supuesta influencia, y luego les ofreció toneladas de dinero para que no hicieran preguntas innecesarias sobre sus negocios. Lowe confiaba que su esquema no podría colapsar, porque el primer ministro Najib Razak
que recibía regularmente donaciones de Joe, siempre podría ayudar al fondo con dinero de los contribuyentes. Estas enormes sumas de dinero, junto con una sensación de impunidad, no hacían más que descontrolar a un joven que apenas había cumplido 30 años, convirtiendo su vida en una fiesta continua como el Gran Gatsby. ¿Qué haría usted entre los 20 y 30 años si tuviera en sus manos miles de millones de dólares robados? ¿Empezaría a invertir? ¿Entrar en el mundo de la filantropía? ¿O tal vez intentar crear algo de valor para la humanidad? Probablemente no. Así es como lo pensaba Joe Low. Empezó a divertirse. Y como en Malasia hay límites para lo que se puede hacer, Joe lo hizo en Estados Unidos. Al principio eran las típicas vacaciones de un joven rico. Volar a Las Vegas, apostar decenas de miles de dólares en el casino, ir a un club, encontrarse allí chicas guapas y terminar la noche en una lujosa suite de hotel hasta el amanecer. Sin embargo, muy pronto semejante programa se volvió aburrido para él y Low. A través de personas como Sally Gebrejesus, de quien hablamos antes, empezó a invitar a sus fiestas a varias celebridades. Por si no lo sabía, en Estados Unidos es habitual que los famosos asistan a un evento a cambio de una tarifa. No como anfitriones, sino simplemente como invitados. Como Lowe estaba acostumbrado desde la escuela secundaria a ganarse favores gastando dinero en el grupo de personas del que quería formar parte, aquí no cambió su forma de actuar. Para ganarse la amistad y el cariño de las estrellas de Hollywood, para que estuvieran dispuestas a asistir a sus fiestas por algo más que una simple paga, Lowe elevó el nivel de sus fiestas a un nivel cósmico. Las propias estrellas, los periodistas, los acompañantes y los asistentes que alguna vez estuvieron en uno de estos eventos decían que nunca habían visto nada igual. Basta con escuchar cómo se organizó una de las fiestas de cumpleaños de Joe. La gente empezó a reunirse cerca de medianoche en la suite presidencial del Hotel Palazzo, que costaba $25,000 la noche. Allí se pudo ver a Swizz Beatz y Leonardo DiCaprio, las estrellas que más se acercaron a Joe Low. A continuación, todos los reunidos bajaron las escaleras y se subieron a una limusina, en dirección al lugar donde se celebraría la fiesta principal. Joe había construido una enorme sala a las afueras de la ciudad que parecía un hangar de aviones. En la entrada, había un puesto de control con guardias armados para impedir el paso a los intrusos, y cerca de la entrada había una alfombra roja. Una vez adentro, parecía un festival más que una fiesta de cumpleaños. Uno de los lados parecía una discoteca. Había una pista de baile, luces, un DJ y un bar. En otro lado era más parecido a un teatro, una sala de concierto. Aquí los artistas de Cirque du Soleil presentaban sus números, y 20 enanos disfrazados de umpalumpas actuaban como bufones para divertir a los invitados, entre los que había aún más estrellas: Benicio del Toro, Kanye West, Kim Kardashian, Paris Hilton, Bradley Cooper, Martin Scorsese, Robert De Niro y Tobey Maguire solo eran algunos de los nombres de los asistentes. Una vez reunidos todos, los artistas de renombre empezaron a subir al escenario uno a uno. Psy, que acababa de conquistar al mundo con su éxito Gangnam Style, Lin Fao, Busta Rhymes, Q-Tip, Pharrell Williams, Ludacris, Chris Brown. Al final del programa de conciertos, Britney Spears salió de un enorme pastel al escenario. Toda la fiesta le costó a Lowe varios millones de dólares. Y si piensa, bueno, era un cumpleaños, una ocasión especial, no podía hacer fiestas así todo el tiempo. Le diré, sí podía. Por ejemplo, en Saint-Tropez, en una competencia de botellas que se organizaban en los clubes locales, gastó 2 millones de euros. La competencia consistía en comprar más champaña que tu adversario. Lowe compró tanto champán cristal que todo el club no pudo bebérselo en toda la noche. Otro ejemplo, en la víspera de Año Nuevo, volvió a reunir algunas estrellas conocidas para una fiesta. En concreto estaban DiCaprio y Jamie Foxx. Decidieron empezar la celebración por la tarde. Uno de los presentes bromeó diciendo que lo celebraban con Australia, por el cambio de horario. A Lowe le pareció gracioso, así que alquiló un jet privado, cargó a todos los invitados, los llevó a Australia, donde celebraron el Año Nuevo y luego volaron de regreso a Las Vegas para celebrarlo de nuevo. Pero Joe no solo se entretenía con fiestas.
compró una participación en la compañía musical EMI, donde artistas como Kanye West, Beyoncé, Usher, Alicia Keys y Pharrell Williams lanzaron sus trabajos. También fundó su propia compañía cinematográfica Red Granite Pictures, que produjo películas como El Lobo de Wall Street, La Polilla y Tontos y Más Tontos 2. El hecho de que tuviera apartamentos y casas por todo el mundo y pudiera conducir cualquier coche que quisiera, ni siquiera merece discusión. Si un hombre podía gastar $20 millones en su cumpleaños, podía encontrar fácilmente una casa por una cantidad similar. Naturalmente, con tanto dinero, tampoco tenía problemas con las mujeres. Las mujeres más famosas con las que la prensa lo relacionaba eran Paris Hilton y Miranda Kerr. Sin embargo, las cosas no podían seguir así siempre. Cuanto más tiempo operaba el fondo, más personas se enteraban o empezaban a sospechar que Lowe robaba dinero, y el comportamiento de Playboy que exhibía por todo el mundo no contribuía a su credibilidad. Poco a poco empezaba a salir a la luz de dónde sacaba Joe el dinero, lo que solo podía significar un rápido final para sus maquinaciones. De los capítulos anteriores, se podría haber tenido la impresión de que Joe era una especie de estafador superficial que acumuló mucho dinero y luego empezó a derrocharlo. Esto es cierto solo en parte. La otra cara de la moneda es que tenía que silenciar constantemente las protestas dentro del propio fondo. Por esta razón, OneMDB tuvo mucha rotación en todos los niveles de gestión. De alguna manera tenía que justificar la riqueza que había acumulado. Para ello creó una intrincada red de transacciones financieras, a la final de la cual el dinero llegaba a él desde la cuenta de su padre, como si Joe se hubiera enriquecido gracias a una herencia. También tenía que intentar ocultar su riqueza, que después de todas esas fiestas y entretenimientos, seguía siendo una suma enorme. La primera forma de hacerlo fue simplemente esconder el dinero en todo tipo de zonas offshore y semi-offshore, empezando por Suiza y Singapur y terminando en las Seychelles y las Islas Caimán. La segunda forma era invertir en propiedades y empresas. Esto incluía la creación de una empresa cinematográfica y la compra de una participación en una compañía musical, así como la adquisición de casas, apartamentos y hoteles en todo el mundo. Por ejemplo, el Hotel Hermitage de Los Ángeles perteneció a Joe durante algún tiempo. La tercera vía fue adquirir obras de arte. En la gran mayoría de los casos eran pinturas. Así, Lowe escondió aproximadamente $350 millones en objetos de arte y los guardó en el puerto de Franco de Ginebra. Un puerto franco, por si alguien no lo sabe, es un espacio económico especial, la mayoría de las veces representado físicamente en forma de almacenes, que está exento de impuestos. En estos lugares los ricos suelen esconder sus cuadros y joyas para no pagar impuestos por ellos. Cabe decir que esta diversificación resultó ser una solución muy rentable, pero hablaremos de ello más adelante. Ahora voy a hablar de otra inversión, si es que puede llamarse así. Me refiero a la inversión de Lowe en el primer ministro Najib. Ya he mencionado que él proveyó a la familia Razak, compró coches y casas a sus hijos, pagó su educación y más tarde sus propios negocios. Hizo lo mismo con la esposa de Najib, Rosmah Mansour. Una de las joyas que Joe le compró le costó varias decenas de millones de dólares. El propio primer ministro exigía gastos en el ámbito político. Por ejemplo, él no era popular en uno de los estados de Malasia, y para solucionarlo, el dinero del fondo OneMDB se destinó en nombre de Razak para construir viviendas gratuitas, embellecer ciudades, pavimentar carreteras y así sucesivamente. Si eso no era suficiente, entonces más cerca de las elecciones, el flujo de dinero se redirigía hacia el soborno de los políticos de la oposición. Si incluso esto no era suficiente, el dinero se gastaba en manipular los resultados electorales. Así fue como Joe Lowe se compró su inmunidad en Malasia. Sin embargo, resultó que no fue suficiente, porque sus principales problemas vendrían desde fuera de Malasia. Todo empezó con un hombre llamado Javier Justo, que trabajaba como jefe de la oficina de Petrosaudí en Londres. Estaba a cargo de ese acuerdo que mencionamos anteriormente, en el que Lowe convirtió $1.000 millones en $2.300 millones.
Naturalmente su jefe estaba involucrado y justo se enteró. Sin embargo, Javier no lo denunció y continuó en su puesto durante un par de años más. Como seguro, copió toda la información de los servidores de la empresa. Terminó con 140 gigabytes de información que consistían en 448,000 correos electrónicos, documentos y otros papeles oficiales, entre los que había pruebas de la estafa de Joe Lowe. Cuando justo dejó su trabajo, no le pagaron 2.5 millones de francos suizos en concepto de indemnización de los 4 millones prometidos. Javier empezó entonces a chantajear a PetroSaudí con la información que había conseguido copiar. Sin embargo, PetroSaudí, representada por uno de los directores llamado Patrick Mahoney, ignoró a Justo. Lowe, por su parte, no estaba al corriente de la situación. Javier se sintió un poco decepcionado por el chantaje fallido y empezó a buscar a alguien que estuviera dispuesto a comprar esta información por 2.5 millones. Así fue como su camino se cruzó con la periodista Claire Rewcastle Brown, que consiguió encontrar un patrocinador para comprar estos datos en la persona del propietario del periódico de la oposición malasio, The Edge, Tong Kui-on. El 28 de febrero de 2015 se publicó un artículo titulado El robo del siglo, que contaba con lujo de detalles cómo Joe había robado dinero en el acuerdo con PetroSaudí. Fue el principio de su fin. Razak ordenó inmediatamente a Lowe que abandonara el país y se escondiera en algún lugar. El propio Najib estuvo a punto de perder el poder tras la publicación. La oposición organizó manifestaciones masivas de protesta, pero Razak consiguió reprimirlas y conservar su puesto de primer ministro. Sin embargo, fue Joe quien recibió la mayor atención. Tras el artículo de Claire Rewcastle Brown, periodistas del Wall Street Journal se interesaron por la historia y muy pronto consiguieron encontrar una fuente dentro del fondo. Durante muchos meses estudiaron los documentos que esta fuente les facilitó. Intentaron averiguar cómo Lowe retiraba y ocultaba el dinero. Finalmente publicaron una detallada investigación que dejó a Joe sin ninguna posibilidad de rehabilitación. Sus cuentas en Estados Unidos, Singapur y Suiza fueron embargadas, una tras otra. Las estrellas renunciaron a su amistad con él. Lowe fue procesado en varios países del mundo. Sin embargo, aún no ha comparecido ante la justicia, pero sus cómplices en la estafa sí fueron procesados. El príncipe turqui y Tarek Obaid fueron acusados de corrupción en Arabia Saudita. Najib Razak, que perdió las elecciones de 2018, recibió la misma acusación en Malasia. Sin embargo, en su mayor parte, son los contribuyentes de Malasia quienes están pagando el precio de esta estafa multimillonaria, ya que el Estado deberá asumir todas las deudas. En cuanto a Joe Lowe, nunca ha sido capturado. Hasta se dice que está escondido en China o Tailandia. Se supone que le quedan al menos entre 200 y 300 millones de dólares. Y no me sorprendería en absoluto que nunca oyéramos hablar de su detención, porque con esa cantidad de dinero se puede esconder hasta el final de sus días. Esta fue la historia de Joe Lowe, una historia que expone muchos de los males de la sociedad de consumo, donde las personas están dispuestas a ver solo lo que los hace ricos, ignorando lo que hay detrás de esas riquezas.